Y nos vamos a enlazar vía Zoom con el doctor Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, justamente para comentar sobre este tema. Doctor Maldonado, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Estación Central. Buenas noches, señora Higashi. Gusto de saludarla, a sus órdenes. Técnicamente, el expresidente Pedro Castillo sigue siendo actual mandatario de nuestro país, tal como señala su defensa. No, no, de ninguna manera. Eh, el señor Castillo fue objeto de una decisión del Congreso de la República en el marco del ordenamiento constitucional vigente y en función de haber realizado una tentativa de golpe de Estado, aunque infructuosa, recibió como sanción la destitución por irrespetar el orden constitucional vigente. De tal manera que esa teoría es una teoría que seguramente es grata a los oídos del expresidente y de su círculo de abogados, pero dudo mucho que prospere ante cualquier instancia nacional e internacional. Y lo que dice también la defensa de que para ello se necesitaba 104 votos y solo se obtuvo en el Parlamento 101, ¿tampoco tiene No, ningún sustento su aseveración? me parece que no, porque el Congreso en mayoría votó por la destitución en razón de los hechos que hemos expuesto Ujú. y me parece que esa aritmética cuantitativa meramente no vulnera ni deslegitima la acción adoptada por el Congreso. ¿Tiene algún tipo de precedente el hecho de acudir a la CIT por un caso similar? Mire, en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos hay una importante jurisprudencia, particularmente la Corte Interamericana, y me parece que la defensa ha insinuado o ha hecho referencia expresa al caso del actual presidente de Colombia, el presidente Petro, Ujú. cuando fue en efecto destituido de manera arbitraria e ilegal por la Procuraduría General del Estado de Colombia, eh, situación que fue revertida por el Consejo de Estado de Colombia y confirmada por una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de julio del año 2020, en virtud de la cual se estableció que en efecto el Estado de Colombia había vulnerado sus derechos políticos y varios derechos del debido proceso. Los hechos, sin embargo, del caso Petro versus Colombia y los que se someterían a consideración de la Corte en el hipotético caso de que la defensa del expresidente presentase una petición ante la Comisión Interamericana son absolutamente distintos. Ujú. Petro, siendo alcalde, intentó resolver un problema muy grave con la basura en Bogotá, adoptó medidas correctas y empresas que eran parte del consorcio privado de recojo de la basura se consideraron agraviadas y aludieron vulneraciones a sus derechos a la libre competencia y varios falaces argumentos que fueron lamentablemente acogidos por la Procuraduría General del Estado, como digo, pero revertidos por el Consejo de Estado y luego establecidos claramente como violaciones de la Convención Americana por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son hechos totalmente distintos. Acá Y estamos ese, hablando de un presidente ujú. que intentó un golpe de Estado. Claro, que no lo logró porque, bueno, ya sabemos qué ocurrió a partir de ese 7 de diciembre, ¿no? Aunque, bueno, hay diferentes versiones. Aquí ha habido definitivamente una estrategia, pero ¿qué podría lograr el expresidente Pedro Castillo y su defensa en estas instancias internacionales? Seguir estando en primeras planas, seguir acaparando la atención de los diferentes países que le creen o que tienen una retórica muy similar a la de él, o seguir asusando a la población aquí en nuestro país. Bueno, en primer lugar, creo, señor Higashi, que se trata de crearle al presidente, al expresidente Castillo la ilusión de que tiene un caso que puede llevar ante el sistema interamericano. Y es una ilusión que no tiene bases sólidas, Ajá. porque Lo están eh, engañando, en otras palabras.
En primer lugar, pero claro, es mejor creer en ilusiones que ver la realidad. Y lamentablemente uno de los efectos del señor Castillo es que nunca quiso ver la realidad. Y por eso es lo que le pasó lo que le pasó. Porque si Ujú. hubiera visto la realidad, todavía estaría siendo sería siendo presidente de la República, en primer lugar. En segundo lugar, no se acciona ante el sistema interamericano con demandas que no tienen sustento jurídico internacional. El sistema interamericano integrado por dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ujú. protegen y preservan un complejo grupo de instrumentos internacionales interamericanos, en primer lugar, empezando con la Convención Americana que hemos mencionado, pero también la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y otros instrumentos. De tal manera que no es fácil construir un caso con la pluma de zángaro, pues, o sea, ahí hay que ser serios. Ujú. Entonces, en primer lugar eso, ¿no? Luego, tratando un poco de examinar qué se podría alegar, tal vez, claro, siguiendo la jurisprudencia Petro, lo que se podría alegar de parte de la defensa de Castillo es la presunta vulneración de los derechos políticos y la presunta vulneración de los derechos del debido proceso. Y mire, si logra ese caso ser admitido por la comisión, que ya sería un paso importante para la defensa de Castillo, y si logra el caso llegar ante la Corte Interamericana, la Corte, estoy seguro, fallaría de manera muy objetiva y de manera muy constructiva, Ujú. porque de repente lo que demostraría es que en el caso que se pretende someter ante la Corte, no solo no hay derechos vulnerados, o tal vez sí los hay, y de los cuales podemos aprender todos, incluyendo Castillo y el Poder Legislativo y el sistema de justicia peruanos. De tal manera que Pero en ese derechos escenario yo no vulnerados, veo, ¿de quién podría haber? mire, la Corte Interamericana examina la posible vulneración de los derechos establecidos y protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ujú. Entonces, el peticionante tendría que construir un caso sobre la supuesta vulneración de esos derechos. Ujú. Yo estoy poniéndome un escenario hipotético, estoy diciendo que en ese escenario hipotético dudo mucho que la Corte fallase como en el caso Petro, donde era grotescamente injusta su destitución. Eh, y resolviese en el mismo sentido. Pero si resolviese, también la Corte podría decir, miren, acá no hay ninguna vulneración sustantiva de los derechos, pero hay cosas que se pueden mejorar en el Estado peruano de parte tanto del Poder Legislativo y el sistema de justicia, y eso estaría bien. No veo necesariamente un triunfo de Castillo ni de su defensa. Ahora, ¿qué tanto puede presionar las posiciones como por ejemplo las del gobierno de México, las de su presidente, justamente también del presidente de Colombia, el señor Petro y otros que han salido en defensa justamente pues del expresidente Pedro Castillo y como que forman parte del mismo discurso que está llevando adelante la defensa del jefe de Estado, ¿no? Con esta Sí, estrategia. Ayer Jennifer Paredes, hija, hermana de la ex primera dama de la Nación, lo que ha dicho es que, bueno, eso fue todo un movimiento por parte de la derecha, que fue un golpe de Estado en contra de su padre, ¿no? Del expresidente Pedro Castillo, sumando a esos discursos que estamos escuchando últimamente, como también el del ex primer ministro Aníbal Torres, ¿no? En esta presentación pública que ha tenido. sí, no creo que esas narrativas, son claramente alejadas de la realidad y que nuevamente están en el cerebro de quienes las construyen, Uh -huh. y que no creo tampoco que en los discursos políticos de ciertos jefes de Estado exista la posibilidad de que el sistema interamericano, la Comisión y la Corte concretamente, caigan en la tentación de razonar, de analizar y de resolver este caso si se presentase, cosa que es una cosa absolutamente hipotética, eh, y se evadiese la discusión racional jurídica. Yo creo que el sistema interamericano ha madurado mucho en los últimos años, pese a sus defectos y limitaciones. Son los gobiernos que usted ha mencionado los que critican permanentemente al sistema. México no está para nada contento con las denuncias que hace la Comisión Interamericana por los cientos de miles de desaparecidos en México. Uh -huh. Y Colombia, con todos los gobiernos, en particular el anterior de derecha, estaba en la misma línea. O sea que
el sistema interamericano en realidad está muy desvinculado de los órganos políticos de la OEA, porque los órganos políticos de la OEA lamentablemente tienen una dinámica incluso muy divorciada de lo que es la Carta de la OEA y los compromisos interamericanos políticamente asumidos. Recordemos que el sistema interamericano, en particular la Comisión, nacieron precisamente en un contexto de gran desconcierto y de gran controversia política, y esto ocurrió en Bogotá después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, su asesinato. Ahí nació la convención, perdón, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, y a partir de ahí nació el sistema interamericano, un sistema interamericano que con los años cada día se sustenta más en pilares estrictamente jurídicos y no políticos. No estoy diciendo que no existan errores, deficiencias, defectos, limitaciones, por supuesto, pero eso es otro tema. Claro, y aprovechando, doctor Maldonado, su presencia aquí en Estación Central, ¿qué opina sobre el caso del expresidente Alejandro Toledo? El día de hoy se ha conocido que él, bueno, no se ha allanado a esta extradición, y lo que ha señalado es que no está de acuerdo por el tema de inestabilidad debido a la crisis política que está atravesando nuestro país. Falaz argumento porque no tiene peso alguno en la decisión adoptada en el marco del proceso de extradición por el gobierno de los Estados Unidos. El proceso de extradición ha sido más que escrupuloso, yo diría hiper escrupuloso en la defensa de los derechos del debido proceso, las garantías judiciales, trato igual ante la ley y derecho de defensa, juicio justo en suma del expresidente Toledo. Está gobernada dicha extradición por un tratado bilateral moderno que fue firmado precisamente por Toledo el año 2001, ratificado por el gobierno de Toledo el año 2002, firmado en el año 2001 por el Estado peruano, y es un tratado que se supone resuelve de manera expedita estas peticiones. Acá se han demorado muchísimo, y está bien que se hayan demorado porque al final del día nadie puede alegar de parte del sector Toledo y abogados que acá se han vulnerado los derechos del debido proceso, que es una extradición incorrecta y que se lo está trayendo al Perú por motivos políticos. Nada de eso. Porque acá había un triunfo muy grande de la lucha contra la corrupción. Está desde el 2017 y se ha aceptado todos los recursos que ha presentado. Así es, así es. Es un proceso muy estricto. Una vez decidida la extradición, como ocurrió en su momento, el extraditurus, el extraditable, solamente tenía la posibilidad de interponer unos habeas corpus muy limitados, donde los temas jurídicos a discutir eran muy, muy pocos. No era un habeas corpus típico, donde hay una amplitud de derechos donde se puede discutir. Todo eso se ha hecho con mucha paciencia. La justicia americana ha actuado, ya digo, en estricto respeto del tratado de extradición, pero además de manera extremadamente cuidadosa en el respeto a las garantías del expresidente Toledo. La estrategia de Toledo y sus abogados fue siempre esta, fue de demorar lo máximo posible este proceso de extradición. Esa fue su estrategia. Lo benefició de alguna manera la pandemia porque gracias a eso pudo estar en su casa con grilletes. Pero antes estaba privado de libertad. ¿No? Claro, porque estaba detenido y alegó que estaba con un proceso depresivo, ¿no? Que tenía problemas psicológicos, ¿no? Por lo que necesitaba tratamiento especializado. Ahora, ¿cuál es la situación de la esposa, de Leanne Carp? Porque lo que se conoció ayer mismo fue que había querido pues hacer un trámite con algo con su pasaporte para poder viajar a Europa, a Bélgica. Sí, el decurso de la extradición de la señora Carp va a ser el mismo que el del expresidente Toledo. Los casos son casos sólidos. Los casos se refieren a hechos muy graves de corrupción, cohecho, colusión, tráfico de influencias, lavado de activos. Son los casos que conocemos como los casos de Coteva y Odebrecht, por los cuales la Fiscalía en el primero ha solicitado más de 16 años de pena privativa de la libertad para Toledo y en el segundo más de 20 años de pena privativa de la libertad. De tal manera que no estamos hablando de poca cosa y a los Estados Unidos sobre todo le interesa demostrar y garantizar su fiel cumplimiento a las obligaciones jurídicas internacionales contenidas en el Tratado Bilateral de Extradición celebrado, ya digo, el año 2001 y ratificado el año 2003 entre Perú y Estados Unidos. De tal manera que eso no va a cambiar. Esa es una justicia a la americana que, pese a sus defectos, es una justicia seria, independiente. Y es por eso que se está pidiendo la prisión preventiva, ¿no?
¿Qué es lo que corresponde? Porque ya resuelto por el como Departamento paso de Estado, previo. ya no hay ninguna otra fase, ni etapa, ni apelación, ni habeas corpus, absolutamente nada. Es la última decisión. Es un sistema de extradición mixto donde una parte la tiene a su cargo el sistema de justicia americano, fiscalía y jueces federales, y la otra parte decisiones políticas que toma tanto el Departamento de Justicia y sobre todo el Departamento de Estado, que es lo que ha pasado exactamente. Frente a eso ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿en cuánto tiempo podríamos tener al expresidente aquí? Tras las rejas Eso en depende de la Barbadillo, seguramente. eficiencia. Eso depende de la eficiencia de la Autoridad Nacional en materia de extradiciones, que es el Ministerio Público, Ujú. que es la señora fiscal de la Nación. Esperemos que sea muy pronto, pero más allá de si son unos días, unas semanas e incluso un par de Bueno, meses, después del eh, 9 de marzo va a tener que ser, ¿no? Porque se ha fijado la audiencia para el próximo 9 de marzo. bueno, hasta en eso la justicia americana sí está siendo cortés con el expresidente porque esa audiencia en realidad ya ni siquiera corresponde de acuerdo al procedimiento, ¿no? Perfecto, doctor Maldonado. Muchísimas gracias por la A entrevista. usted, buenas noches, señora. Muy buenas noches.